Bueno, buenos días, buenas tardes, de donde estés escuchando este video. Nuevamente estamos en un nuevo encuentro en Canal Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá. Y en este caso, hoy nos encontramos con Roxana Giribone. Bienvenida, Roxana, ¿cómo estás? Gracias, Jorge. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Un honor para mí. Y bueno, un saludo a toda la audiencia también. Muy bien. Bueno, y hoy vamos a conversar de otro de los temas que habitualmente tratamos y de los cuales muchas personas hacen preguntas. Y es un tema que, como comento habitualmente, en regresiones aparece mucho, que es el tema de almas perdidas, y hoy vamos a verla desde el enfoque de Roxana. Y para eso, Roxana, te voy a pedir en principio que nos cuentes un poquito, bueno, quién sos, dónde trabajás, un poquito para introducirnos, y después vamos al tema de obsesores directamente y obsesiones. ¿Está? Sí, bueno. Bueno, mi nombre es Rosana Giribone, como ya lo dijiste. Soy directiva del Centro Espírita Sendero de Luz, de La Paz Canelones, en Uruguay. Soy escritora espírita de 2 libros, Mediunidad y Desobsesión y Conociendo al Obsesor. Y bueno, hace 20 años que soy espírita, prácticamente siempre tratando de especializarme en los temas de obsesión, ¿verdad? Y bueno, acá estamos, Muy pronta bien, para muy bien. entrevista, Jorge. Muy bien, entonces vamos a ir directamente al grano, que es lo que las personas que están escuchando les interesa, que es el tema. Vamos a comenzar preguntándote qué es una obsesión. Y vos explayate todo lo que quieras. Bueno. Alan Kardec en sus libros nos dice que una obsesión es la influencia que un espíritu ejerce sobre nosotros con la intención de dominar nuestros pensamientos y nuestros actos. Ahora, una obsesión también es una enfermedad mental de origen espiritual. Tanto es así, Jorge, que esta enfermedad consta en el Código Internacional de Dolencias, ítem 44.3, como una dolencia mental de origen espiritual. Sabes que el Código Internacional de Dolencias, allá donde todos los médicos tienen todas las enfermedades, y por ejemplo yo voy y les digo, bueno, estoy con, no sé, congestionada, con un poco de fiebre, y me van a decir, bueno, gripe, o no sé, o esta pandemia que hay ahora, ¿no? Sí, sí, No sí. quiero nombrar el nombre por las dudas, Mm, y nos saquen el video. mm, Entonces, quiere decir que un médico no puede inventar nada, o sea, tiene que estar allí la enfermedad. ¿Ah? mm, Entonces, la posesión o la obsesión consta en ese código como una enfermedad mental de origen espiritual. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Que todos los pacientes diagnosticados con patologías psiquiátricas están obsesos. mm, Siempre hay detrás una presencia espiritual. mm. Entonces vamos a contarle un poquito a las personas qué es una enfermedad, ¿verdad? Es aquel conjunto de señales y síntomas que incapacitan el organismo, impidiéndole funcionar normalmente, digamos. ¿Y qué es ser normal? Es ser capaz de lidiar con la realidad y sus cambios. Si la persona se enferma, por ejemplo, y no es capaz de lidiar con la realidad y sus cambios, comienzan los síntomas. Entonces ahí sí él va a tener una dolencia mental. Y sabemos también, tú lo sabes muy bien, Jorge, que los trastornos mentales tienen niveles, ¿verdad? O sea, Mm. trastorno emocional primero es aquello que causa infelicidad a la persona. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el fin de un relacionamiento, la persona allí no consigue realizarse. El trastorno mental, ahí ya distorsiona la realidad, ¿verdad? Su pensamiento no coincide mucho con la realidad. Y el trastorno comportamental, ahí ya la persona es una amenaza para él y para la sociedad. Entonces ahí empieza a cometer homicidio, se autoflagela, en fin, todo lo que sabemos que pasa. Entonces, por ahí sería para entrabar un poquito lo que es la obsesión. Mm. Nosotros tenemos 2 tipos de obsesión, ¿sí? Que es la obsesión por karma, es cuando un espíritu, nosotros le debemos algo de una vida pasada, él nos busca en esta vida, se quiere cobrar y nos hace la vidita, ¿no? Como digo yo. Mm. Y también por parasitosis espiritual, que es causada por los vicios. Ahora, cuando yo pregunto cuántos tipos de obsesiones hay, siempre me contestan simple fascinación y subyugación, ¿ah? Porque Alan Kardec los pone en ese orden. Pero Ajá. eso es la evolución de la enfermedad. ¿Ah? En realidad tenemos, voy a prender el aire, Sí. 2 tipos.
por parasitosis y por karma. Bien, y digamos, en el caso de, vamos a dividirlo en dos, entonces, en el caso de la parasitosis, digamos, ¿qué es lo que puede hacer que ese espíritu X se acerque a determinada persona? Dejemos afuera lo del karma ahora, ¿no? ¿Por qué se acerca a esa persona determinada? Se acerca a causa de nuestros defectos, ¿no? A causa de nuestros defectos, porque ¿qué sucede? ¿Cuáles son las causas de la obsesión? Las causas son la sintonía. Empieza con señales, ¿sí? Primero se da la perturbación espiritual, no es una obsesión todavía, ¿sí? ¿Y cuáles son las señales de esa perturbación espiritual? Primero un malestar, ¿ah? La persona va a sentir un malestar generalizado, no va a saber bien ni lo que le pasa, va a ir al médico, no le va a encontrar absolutamente nada, ¿sí? Va a tener un mal humor, ahí es cuando le viene el mal humor, altera la percepción de la realidad. Por ejemplo, tú me decís, Jorge, ¿cómo está el día? Afuera hay un día hermoso y yo te digo, ¡horrible! Claro. Estoy allí alterando la percepción de la realidad. Y alteración, que es una alteración en el límite de la tolerancia. Todas estas son señales, las primeras señales que la persona va a tener. No son síntomas todavía. Por eso no es una obsesión, todavía no es una enfermedad. Sabemos que todo lo que el hombre siente debe tener un motivo, ¿no? Si no lo tienes loco, o tiene una perturbación, o yo también digo es medium, ¿no? Porque el medium no es normal, el medium es paranormal. Cuando se cruza esa línea, digamos, esa perturbación pasa a ser una obsesión. Ahí ya la persona no va a tener señales, va a tener síntomas. Esas señales vienen ¿de dónde? De afuera, funcionada por un espíritu. ¿Y cómo sucede? ¿Cómo sucede eso? En el momento que se crea esa sintonía con ese espíritu, ¿sí? La persona comienza a respirar una atmósfera de pesadumbre, de malestar, de mal humor, de irritación, como ya dije, y si no reacciona enseguida, o por lo menos se pregunta, bueno, ¿por qué me estoy sintiendo así, no? Se da cuenta de por qué se está sintiendo así, la persona va a dejar contaminar todo su campo vibratorio por el espíritu. Entonces la perturbación va a evolucionar, que es esa evolución que yo te hablaba al principio, sí, y va a entrar en una obsesión simple. Cuando la persona entra en esa obsesión simple, ese malestar que sentíamos en la perturbación se convierte en un síntoma físico, que puede ser una alergia, puede ser diabetes, puede ser presión, puede ser cualquier síntoma físico, ¿no? Ese mal humor que sentíamos en la perturbación se convierte en paranoia. Ese trastorno mental por el cual las personas tienen profundo miedo, ¿viste? Y desconfianza sobre las demás personas. Sí, motivo que la persona, de persecución. No, pues, esa manía de persecución, ahí está. Entonces te pueden decir así, por ejemplo, los extraterrestres me vigilan todo el día. Claro. La tele tiene un aparato que me rastrea. Empiezan así, ¿no? Eso ¿qué sucede? Lo hacen los obsesores para que la persona se aísle de todos los demás. Entonces ahí se fortalece la monoidea. Y el obsesor piensa así: su pensamiento va a ser solo mío. Así como piensa el obsesor. Claro. Entonces esa irritación que nosotros teníamos ya con la perturbación se vuelve agresividad. Cuando se cruza esa línea que pasa a ser obsesión, se vuelve agresividad. Su padrón de comportamiento fue alterado por esa enfermedad. Entonces deja de ser perturbación para empezar a ser obsesión. Ok, perfecto. Entonces, ¿viste eso que yo te nombraba? Obsesión simple, fascinación y subyugación. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre obsesión y fascinación? En la obsesión simple es muy difícil ver alteraciones comportamentales. Por eso la obsesión simple es muy sutil. Cuando nosotros nos damos cuenta ya estamos bajo un proceso obsesivo muchas veces. Claro, claro, claro. En la fascinación el comportamiento ya es compulsivo. Ya no se puede controlar. Por ejemplo, en el tema de los psicógrafos, los medium que escriben, ¿viste? Si no tienen por ejemplo, en la mesa mediúnica, si no tienen un papel arriba de la mesa, ellos escriben en el piso, en la pared,
con el dedo, si no tienen un lápiz, por ejemplo, ya es una psicosis, ¿tá? Es un delirio de fantasía recurrente sin anclaje en la realidad. Entonces ellos te pueden decir así, por ejemplo, mis mentores son los 12 apóstoles. Ya viene el apocalipsis, ¿ah? Yo Claro. vengo en una importante misión de despertar conciencias y todos ustedes me deben oír. No Claro. llega a discernir la realidad de la fantasía. ¿Ah? Ahí está siendo subyugado ya, ¿no? Entonces, esa perturbación espiritual, de la que hablamos, sería una contaminación espiritual, y la obsesión ya sería una contaminación vibratoria. En la obsesión simple, por ejemplo, se sufre de paranoia, ¿no? Es esa enfermedad mental con aparición de ideas fijas, ¿verdad? Obsesivas. Todavía no hay alucinaciones allí, es un trastorno emocional de origen espiritual. En la fascinación sería ya una psicosis, ¿tá? Pierde contacto con la realidad, cuando el espíritu invade la mente, o sea, el campo mental de la persona. Uno habla una cosa y el otro le entiende otra, ¿sí? Hay una interferencia espiritual en el medio, parece que uno de los dos hablara, no sé, en arameo, en una lengua muerta, ¿verdad? No se entienden porque hay esa interferencia espiritual en el medio. Y la subyugación, que es lo mismo que la posesión, ¿sí? Sería una esquizofrenia ya, ¿no? Ahí el espíritu ya dominó el campo mental, es un comportamiento alterado, incontrolable, hay un predominio de alucinaciones también, ya no es capaz de lidiar con la realidad, ahí se corta, se vuelve una amenaza para él y para la sociedad, la automutilación, ¿no? De que hablábamos hoy, puede cometer un homicidio también. Entonces, la obsesión tenemos que tener en cuenta que es un factor más dentro de las enfermedades mentales. Son los mismos síntomas, solo que las causas son diferentes. Claro. No es por acaso que la obsesión encaje perfectamente en el esquema de la psiquiatría. Por ejemplo, neurosis, todos estamos más o menos afectados, como nos dice Divaldo Franco, ¿no? Que todos estamos obsesos por conductas impropias, sobre lo que tú preguntabas, ¿no? Pero nos podemos liberar, estamos conscientes, o sea, esa se podría comparar con la obsesión simple. La psicosis, ¿tá? Se ilusionan, pierden la noción del tiempo y el espacio, sería la fascinación, y la esquizofrenia pierde el control mental y físico de la motricidad, muchas veces también, allí no se conoce, no reconoce, sería subyugación. Ajá. Bien. Entonces, Bueno, ¿cómo encaja en todo, no? sí. Está muy bien, y cabe aclarar que, por supuesto, esto no desestima en lo absoluto todo el procedimiento psiquiátrico, ni todo el tratamiento psiquiátrico, o sea, es la visión que hay desde el espiritismo, desde lo que se entiende de allí, digo porque esto es importante aclararlo, y esto no implica no ir a un psiquiatra, no ir a un psicólogo, no ir a un médico, No, en lo absoluto, ¿no? Claro. De hecho, tienen que ser mixtas Claro, el tratamiento, ¿verdad? claro. El psicólogo, el psiquiatra por un lado, y la desobsesión por otro, para que tenga el efecto que queremos, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cuál es la fuente que permite esa ligación entre la persona y el espíritu? Es la culpa. Ajá. Sin culpa de uno, ¿ah? Si nosotros cambiásemos la culpa por responsabilidad, nosotros íbamos a ser un poco más felices, ¿verdad? Sí. Evolucionaríamos más rápido, trabajaríamos el autoperdón, ¿ah? Porque si la persona no se autoperdona, la persona se autoflagela. ¿Y cómo se autoflagela? Con los vicios. Entonces nosotros construimos nuestra felicidad o nuestra desdicha. La culpa solamente nos paraliza, ¿ah? Nos equivocamos, aprendemos, seguimos adelante, sin culpa, ¿ah? Porque sin culpa no hay obsesión. Claro. Entonces, muchas personas piensan que... ¿Perdón? No, que el problema con el que tenemos que lidiar, en este caso, de lo que vos estás nombrando, es primero por una cuestión ancestral de educación culpógena, ¿no? Incentivada desde muchos lugares, ¿sí? La tenemos grabada en nuestro, digamos, está en el inconsciente y está en el inconsciente colectivo, ¿sí? Porque en realidad es un método de dominación, ¿sí? La culpa. Y entonces, como muy bien vos decís, no es lo mismo decirte, Roxana, vos tenés la culpa de tal cosa, por la carga que tiene la palabra, que decirte, Roxana, vos tenés la responsabilidad de esto. ¿Tá? No es lo mismo como suena. ¿Tá? Entonces, fijémonos como en el lenguaje, ¿sí? Las palabras tienen una carga
emocional mucho más fuerte unas que otras, ¿sí? Entonces, bueno, esto es desde psicología e inteligencia emocional, ¿no? Aprender a tramitar las emociones con otras palabras, bueno, pero que no es tan fácil, ¿no? Porque es parte del lenguaje también, ¿no? Y es parte de las creencias que hemos recibido en la constitución de nuestra subjetividad. Y entonces yo lo tengo incorporado. Es un trabajo que hay que hacer para poder, entre comillas, desembarazarse de eso, ¿no? No es fácil. Pero bueno. Tenemos muchas ideas limitantes, ¿no? Que Claro. nos Sí, sí. limitamos nosotros mismos, muchas veces la familia, el entorno, en fin. Ideas limitantes, creencias erróneas que nos llevan a conductas erróneas, ¿sí? A mí me ha pasado con consultantes, o sea, creen que yo no sirvo para nada. Después cuando hablas con ellos, recuerda que era lo que le decía papá cuando era chiquito, ¿sí? O Claro. que soy fea, que nunca voy a estar con nadie, o sea, todas esas creencias que Eso yo se ya, trabaja en el autoestima. claro, que yo ya ni me acuerdo que era el discurso de papá y mamá, ¿sí? Claro. Yo creo que yo pienso eso, es un problema, ¿sí? Con el que hay que lidiar. Y después lo de los vicios que decís vos, claro, es un tema que yo creo que en el tema de los espíritus hay una atracción por frecuencia vibracional, ¿no? Entonces, como Claro. como el espíritu desea sentir en su cuerpo, por ejemplo, los efectos del consumo, busca, incentiva esa conducta en un vivo, ¿no? Y así con otras cosas, ¿no? Claro. Pero bueno, Vos sabés seguimos. que Sí, hay mucha gente que dice, ay, el obsesor me va a matar, el obsesor me va a matar. Un espíritu no puede matarnos. ¿Ah? Hay no, leyes en el plano espiritual. ¿Sí? claro, Lo va a sugerir, lo va a sugerir. Usted acepta si quiere. ¿Ah? claro, Eso sí, le puede infiernizar la vida, sí. Y después le va a decir así, bueno, matate, morir es lo mejor que te puede pasar. Se te claro, terminan todos los problemas. Eso es lo que claro. él le come la oreja, ¿no? Como dicen acá vulgarmente, a Sí, la sí, sí, persona. sí, Ahí la sí, persona va, se quita la vida y en realidad es donde comienza el problema. ¿Ah? claro, Porque del otro lado, sabiendo la continúa, entonces se complica. claro, claro, claro. Entonces, Eh, Quería ver un poquito qué pasa con las obsesiones kármicas, ¿no? O sea, cómo es esto, porque a mí me ha pasado en regresiones, hay una regresión en el canal muy interesante donde se ve cómo el abuelo, que yo creía que era el abuelo de la consultante, y si no, yo preguntaba y preguntaba, y no era el abuelo de la consultante, era el abuelo, ¿sí? De la misma alma de la consultante, pero en una vida pasada como Jack, ¿sí? Y que seguía hoy adherido, ¿no? Entonces, eso te hace pensar, porque todas las cosas que van pasando te hacen cuestionar, o sea que, a ver, Jack murió, fue al espacio entre vidas, volvió como mi consultante aquí y ahora y sigue adherido, o sea que siguió adherido. Entonces, ¿cómo es esto? ¿No? ¿Cómo es esto de que nadie lo frenó, de que nadie lo paró, de que, ¿no? Porque esas preguntas aparecen, ¿no? Primero, ¿qué origina un tema kármico? Comentanos un poquito y después vamos a ver por qué no se puede frenar esto a nivel espiritual, lo que ¿no? origina un tema kármico son los desafectos, ¿verdad? Ujú. Porque por lo general el espíritu que nos busca para vengarse. Ajá, Entonces, le debemos algo. Por eso es que se quedan eh, cerca de nosotros, claro. ¿no? Nos busca por karma, nos busca y se quiere vengar. ¿Ah? Ajá. Ahora, cuando es por vicio, eso es otra cosa que lo vamos a entrar a explicar porque hay que desglosarlo muy bien para que la gente lo pueda entender. Ujú. Bien. Primero vamos a hablar de cómo superamos la influencia, que es muy importante, ¿no? Primero vamos a dar la buena porque después vamos a dar la mala, Jorge. Está bien, está bien. Entonces, ¿cómo superamos nosotros la influencia de estos espíritus? Conócete a ti mismo, ¿sí? Hay una frase en el templo de Apolo en Delfos que dice, conócete a ti mismo. Si yo me conozco, yo sé lo que quiero, yo sé hacia dónde voy, no voy a aceptar sugerencias de nadie, ¿ah? Ni de ningún espíritu, ni de ninguna persona encarnada, porque yo sé cuál es mi objetivo. Si yo no sé cuál es mi objetivo, voy a ser una ovejita más, ¿no? Que voy a ir pronta a obedecer porque es lo que sé hacer.
voy a aceptar cualquier sugerencia de espíritus, tanto encarnados como desencarnados. Entonces, ¿cuál es la mejor sugerencia en estos casos? Oración, porque la oración quiere la sintonía. La reforma íntima es muy importante. ¿Y cuál es la reforma íntima? Porque yo me acuerdo cuando yo recién empecé, Jorge, en los centros espíritas, decían la reforma íntima, y yo decía, reforma moral, y yo decía, pero esta gente que está diciendo que soy amoral, ¿no? Yo pensaba eso, la ignorancia mía, ¿no? Claro, Y claro. resulta que la reforma íntima es tratar de volver todos nuestros defectos en virtudes, porque lo que nos liga a esas entidades, a esos obsesores, son nuestros defectos, nuestros vicios, ¿tá? Entonces, vigilad y orad, como dice el Maestro Jesús, ¿no? Siempre estar vigilante de nuestros pensamientos, porque las personas piensan que los pensamientos tienen poder, y eso justamente con lo que atraemos estas entidades. Entonces, si el origen es la culpa, ¿cuál sería la profilaxis de esto? Sería, como dice el Evangelio, ¿verdad? Fuera de la idea no hay salvación, entonces busque hacer cosas que provoquen la emoción en usted, ¿verdad? En la persona. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, pero a mí no me gusta ayudar a ancianos, por ejemplo, o no me gusta ayudar niños, o no me gusta ayudar, en fin, no me gusta ayudar, no me gusta hacer más. ¿Pero qué le gusta? Los animales, bueno, no sé, vaya a un refugio, trabaje cierta cantidad de horas, haga caridad, ¿no? Sin cobrar, haga jardines, algo que a usted le emocione, ¿verdad? Eso funciona, porque una vez que comienza a hacer esa caridad, altera su campo mental, ¿sí? Entonces la persona empieza a pensar así, bueno, pero en realidad no soy tan mala persona, ¿no? Como pensaba. Así que ahí empieza a desaparecer la culpa y ya no hay más interferencias espirituales. Porque la caridad es una forma, digamos, de balancear la culpa y por ejemplo, no dejar que estas entidades se nos acerquen, ¿verdad? Ajá. Bien, bien. Lo que pasa es que sabes un poco también, Jorge, hay mucha gente que no hace caridad, da limosna, que no es lo mismo. Yo siempre pongo el ejemplo de si estamos en una disputa de trabajo y yo sé que la otra persona tiene 5 chiquilines para alimentar y necesita más el trabajo que yo, en fin, y yo, quiera o no, tengo algún trabajito, ¿no? Si se lo damos, si se lo cedemos, ese trabajo. Si se lo cedió, eso es caridad. ¿no? Eso es caridad. Bien. Porque se dio algo que él también lo estaba necesitando. El libro de los espíritus de Allan Kardec dice, hay una pregunta, ¿no?, que le hacen a los espíritus, y dice, ¿puede un hombre mediante el esfuerzo vencer sus tendencias inferiores? Y los espíritus le responden, sí, mediante un esfuerzo insignificante. Entonces es querer nada más hacer esa reforma, ¿verdad? Ajá. Siempre primero admitir que tenemos un problema, un paso a la vez, como dicen los anónimos, ¿no? La aceptación, admitir que somos vulnerables, y bueno, empezar a trabajar volviendo nuestros defectos en virtudes. Ser humilde, y yo siempre digo, la persona puede estar vestida de oro y ser humilde, Jorge, porque la persona humilde es aquella que no juzga, aquella que no se ofende. Cuando la persona, por ejemplo, nos dice, estás brillando más que yo, eso es envidia, o dice, haces más caridad que yo, eso es orgullo. Entonces, si la persona es humilde, no hay ofensa. Si no hay ofensa, no hay obsesión, porque la base es la culpa. ¿Y de dónde nos viene la culpa? Del orgullo, del egoísmo, la ira, la vanidad, la lujuria, la envidia, de todos los pecados capitales. Entonces vieron que tenemos que hacer una reforma bastante fuerte, ¿no? Sí, sí, claro. Hay obsesiones, bueno, tú sabrás porque tú haces regresiones, hay obsesiones muy difíciles de sacar. Sí. Porque nuestro cerebro es muy complejo. Entonces, si yo le presto mi cerebro al obsesor, porque yo se lo presto, porque yo estoy abriendo las puertas para que él me utilice, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo del zapato, ¿no? O sea, yo le presto unos zapatos a una amiga, yo calzo 38 y ella calza lo mismo. Pero ella no va a pisar igual, ella no va a caminar igual, cuando me lo devuelva me los va a devolver estragados. Lo mismo es el cerebro. Si yo presto para el obsesor mi cerebro, él va a usar las neuronas de una forma que no es normal. Entonces lo va a estropear y tendrá efectos colaterales. Claro. Hay temas de obsesiones que son muy complejos, ¿sí? Por eso los espíritas, cualquier medium se debe especializar, ¿verdad?, en el tema de esa obsesión continuamente, porque los mediums somos los que estamos más expensos a recibir obsesiones.
Ujú. Sí, eso yo me lo he encontrado mucho en consultantes que por alguna razón, y sobre todo esto en estos últimos tiempos, les ha parecido un rasgo de mediumnidad, les ha parecido que ellos no tenían ni idea, no controlaban, y yo les decía, para hacer un símil, es como si vos tuvieras una antenita en el bajo astral con una luz prendida, y ahí vienen, todo viene de todo, entonces te dicen, yo estoy muy cansada y no sé qué me pasa. ¿No? Bueno, hacemos una regresión y hay un alma perdida de herida que por ahí era el papá, ojo, no, por ahí no era alguien con mala intención, porque también reconozcamos que a veces es por apegos amorosos, a veces, muchas veces a mí me han dicho, porque me quedé a cuidarla, yo quiero cuidarla, ¿no? Un montón, no es necesariamente para un mal, pero no es neutro que exista una parasitación, decimos en Claro, regresiones, de una entidad que esté en tu mismo campo áurico porque produce un montón de síntomas, ¿sí? claro. Cansancio, transmutación de pensamiento, transmutación de conducta, algo en lo físico, o sea, un montón de cosas que la persona dice, no sé qué me pasa, vivo cansada. Bueno, ya para el que hace regresiones es un indicativo, ¿no? Este, Sí, y, obvio. y bueno, el tema yo quería abordar un poquito el asunto de La cómo, parasitosis. Me preguntaste algo sobre la parasitosis espiritual. sí, Como ya dijimos hoy, el karma, la que es por karma, bueno, es ese espíritu que nos busca de otra vida, le debemos algo, nos busca, nos detecta y nos quiere cobrar. ¿Tá? Por parasitosis espiritual, tenemos que entender primero algo. El obsesor no tiene el poder de crear algo en nosotros que no existe. ¿Ah? No tiene ese poder. Ni ajá, pensamientos, ni sentimientos, ni deseos con tendencias inferiores, no tiene ese poder, así que no se lo demos porque no lo tiene. ¿Ah? ujú, ¿Qué va a hacer él? Ni siquiera te digo más, en los casos de posesión, ¿ah? Tiene ese poder, que es el tercer grado de la obsesión. Ellos aprovechan nuestra matriz, ¿ah? Lo que nosotros ya traemos de otras vidas, y crean condiciones para que ese defecto que nosotros ya traemos se active. ¿Ah? ajá, Entonces, por ejemplo, Jorge, si tú no tienes envidia, el obsesor no va a poder crear la envidia en ti, no lo puede hacer, porque como ya dije, hay leyes en el astral. Él va a buscar otro defecto para agarrar, por ejemplo, la ira. claro, Y mediante una acción hipnótica, que es lo que tú haces, va a reactivarlo y a potencializarlo para poder ligarse mejor, como en el caso de los vicios. ¿Ah? ujú, Mediante una reacción hipnótica, ellos reactivan lo que nosotros ya traemos, por ejemplo, si es alcohol, ¿verdad? Para ligar mejor a la persona y alcoholizarse a través de ella. claro, Nosotros sí, sí, sabemos que toda vez que hay un vicio, tiene a alguien con usted del otro lado. bien, El vicio, por ejemplo, el alcohol, las drogas, eso, que son los vicios físicos, ¿no? Pero también con los vicios morales, porque la gente no habla de los vicios morales, pero los vicios morales están. Entonces, ujú, habla mal de todo el mundo, miente todo el tiempo, cada vez que repite esas situaciones, va a tener con usted del otro lado, ujú, porque esas entidades se alimentan de nuestros vicios. Entonces, hacen que nos viciemos más para ellos mantenerse estables del otro lado. ajá, ¿Y por qué sucede eso? Porque cuando nosotros, Jorge, nosotros desencarnamos, pasamos para el otro lado, como, o sea, no es que pasamos para el otro lado y nos crecen alitas, ¿no? No, pasamos si yo soy alcohólica, voy a estar para el otro lado siendo alcohólica. ujú, Y del otro lado no voy a tener una fábrica de cervezas, una fábrica de cigarrillos, claro, o un lugar donde se platique sexo. No hay, ¿no? Entonces, para poder sustentar ese vicio, los que partieron con ese vicio, y porque su naturaleza adictiva se lo va a pedir, para sustentarse, se va a acercar a alguien con la misma característica, como tú decías, para alimentarse de los fluidos vitales del desencarnado. ujú, ¿Sí? bien, 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 muy claro. Esto, por supuesto, es una cuestión que no es que hay que tener miedo y ahora ponerse todo el mundo a ver, no, 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 hay que prestar atención, digamos, ¿no? Ahora, dentro de un ratito, vamos a ver un poquito
qué cosas hacen las personas para favorecer esto, porque de este lado también se hacen cosas, ¿no? Pero antes Claro. quería terminar con esto. eh, Algunas preguntas. En el caso que la entidad no sea humana, una entidad oscura, ¿sí? ¿Qué diferencias se encuentran ustedes? ¿Encuentran alguna diferencia? ¿No? ¿Cómo es el tema? No entendí eso de si la Claro, entidad no es humana. O claro. sea, todos somos, Yo me he encontrado con lo que entidades que no eran humanas, que te dicen, no, yo nunca tuve cuerpo físico, nunca estuve acá, en la Tierra. ¿Tá? Porque parte del proceso de la regresión, para ayudar a que digamos, el alma perdida vaya a la luz, a veces se mm, hace un proceso de regresión a la propia alma perdida. ¿Sí? Y muchas veces es mm, un oscuro, no es un ser que ha sido humano ni tuvo cuerpo físico, es un ser que habita y pulula por el bajo astral, que es creación y porque por alguna razón llegó a eso y se adhieren, mm. digamos, a las personas. ¿No? Esto vos no sé si lo manejan, si han visto casos. No, nosotros lo que manejamos es que todos en algún momento pasamos, fuimos seres humanos, Ajá. pero ¿qué sucede? Muchas veces hay esos oscuros, que tú les llamas oscuros, Sí. para nosotros no son cosa que obsesores, ¿sí? Ajá. Otras personas los llaman magos negros, por ejemplo, que son personas que han vivido, sí, en la Tierra y se han dedicado a la Ujú. magia mala, digamos, o sea, para el Sí. lado del mal. Sí. Entonces, como yo dije, pasamos para el otro lado, seguimos siendo lo mismo. Entonces, Ujú. del otro lado, se siguen practicando eso. Inclusive tienen ejércitos que ellos mismos mandan a hacer mal, ¿no? Ajá. Y después son utilizados acá por otros tipos de religiones, de repente que te mandan un trabajo energético, ay, estoy brujeriada o tengo un trabajo, no sé, sectario, bueno, no son otra cosa que obsesores mandados para que infiernicen la vida de esa persona, ¿verdad? Porque Claro. vamos a lo que es el obsesor. ¿Qué es el obsesor? El obsesor es aquel que nos roba energías, ¿ah? Es un espíritu que ya desencarnó, pasó para el otro lado, y en vez de ir a la cuarta dimensión, queda acá en la tercera dimensión donde estamos nosotros, por apegos a familiares, por ejemplo, a cosas materiales o a vicios. ¿Ah? Algunas personas, Jorge, pasan para el otro lado sin preparación ninguna de que hay otra vida, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser católico, puede ser ateo, ¿sí? Y llegan al otro lado y la realidad es otra. Y si el espíritu del otro lado cree que la vida es allá, es acá, perdón, él va a querer quedarse acá. Claro, es lo que Pero, crea. Lo ¿eh? que, Él lo, crea, claro, lo es lo que que él crea. crea, crea la realidad, ¿no? Lo que Claro, creo, crea la realidad. Entonces, ahí está. suponete que yo era una persona que creía que, no, después de la muerte no hay nada, me muero y se acabó todo, me comen los gusanos. Y Bueno, esos son resulta los que espíritus perdidos, de otro lado. aparece allá, ¿no? Y Claro. entonces, Esos son los espíritus perdidos, ¿no? Porque se pierden porque quedan, claro, turbados, ¿verdad? Del otro lado. No entienden muy bien la realidad. Pero ¿qué pasa cuando pasa para el otro lado? Se quedará, ¿verdad? Ya no tiene un cuerpo físico, o sea, no se va a alimentar más del magma de la Tierra, del electromagnetismo. Entonces, ¿qué va a hacer ese obsesor? Él va a tener que robar energías de un cuerpo físico vivo para poder quedarse acá. ¿Ah? Si no, no se puede sustentar. ¿Y a quién va a buscar? A alguien de su familia primero. ¿Ah? Y va a comenzar a subyugar de sus energías. Ahí la persona, como tú decías, se va a revelar enferma casi inmediatamente. Se pone triste, entra en depresión, se le dificulta para obtener logros materiales muchas veces también. ¿No? Esa es la obsesión de desencarnado hacia encarnado. Es un espíritu que nos está obsesando. ¿Ah? Pero también tenemos obsesiones de encarnado hacia encarnado. Yo te puedo estar obsesándote a ti, Jorge. Por sí, ejemplo, un esposo celoso, un sí, sí. padre autoritario, un jefe tirano, mujeres que son manipuladoras, posesivas, celosas, están siendo obsesores Sí, y no están muertos. Son eso en regresiones se llama energía psíquica proyectada. ¿Tá? bueno, nosotros le decimos vampiros energéticos. Claro, claro. Claro, bueno, pero para comparar un poco, a mí me pasó de encontrar en personas esto, y bueno, hay que ayudar a que se resuelva ese tema y hay un procedimiento terapéutico, igual que con un alma perdida. O sea, ¿cuál es el objetivo en la terapia de regresiones? Que se suelten y que vaya a la luz y que siga su camino, y lo hacen, ¿eh? Lo hacen. Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí. Y la persona se siente Entonces, muy bien después de que está vivo, no lo puede creer, no puede, porque claro, persona que está viva o que no está en estos temas, no tiene ni idea de que le está pasando eso. No, yo no sé, yo estoy cansada de trabajar, te dice, listo, bueno, claro, sí, sí. y resulta que no era tanto eso. Vamos a usar el raciocinio, ¿no? Fíjate que es re difícil en este platino en un estado alfa, o sea, en un padrón vibratorio alto. Si No, encima nosotros tenemos que ir compartiendo nuestra energía con un obsesor, imagínate. claro, claro. Sí, 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 es complicado. Sí, sí, Es es complicado. dificilísimo, es dificilísimo. Entonces, como te decía de los vicios, son un medio, los vicios son un medio para huir de la realidad que no queremos vivir en realidad, ¿no? Una Ujú. fuga. La persona, al sentirse feliz, recurre a esos estímulos exteriores, artificiales, y acaba siendo un dependiente químico o emocional. Solo que no cuenta con la presencia del obsesor, que está prontito allí para sintonizar, ¿verdad? En Ujú. algunos casos hay una intención consciente de perjudicar y en otros no. Por ejemplo, una vez, una chica que tuvimos un caso de obsesión en el centro espírita, la mamá desencarnó, la mamá era alcohólica, fumaba, ella también tenía ese vicio. Entonces, claro, la mamá desencarnó y la estaba obsesando a ella. Ella decía, no, mi madre no me haría daño, mi madre me quería tanto que no me perjudicaría. Claro. No, Pero no, eso es no, desconocimiento. claro, es que no Eso es quería. desconocimiento. Por eso dije con amor a veces, porque no es que quiere hacerte daño, no, no, no. Hay las consecuencias, ¿no? De, a Claro. ver, Lo que pasa es que como en la vida la mamá, común, las consecuencias de los celos, si vos tenés un marido claro, celoso, eso tiene una consecuencia. O sea, no. obvio. Y esto es lo mismo, no es que te quiere hacer mal. Entonces, claro. No, lo que pasa es que ella pasó para el otro lado y su naturaleza, digamos, viciosa le pedía el vicio, y Claro, ella, claro, ¿quién se sí, iba? Y él que ella conocía, la sí, hija sí, tenía el mismo vicio, se acercaba a ella. Era para claro, claro, sustentar su vicio, no claro, con un claro. ánimo de hacerle mal, No, pero no no, no, sabe que la está vitalizando. claro, ¿Viste? claro, claro. En el caso de los medios que tú decías hoy, sobre todo los medios que está haciendo eclosión su mediunidad, se enciende una luz fluídica, como tú decías, ¿verdad? Que es detectada por estos hermanos que están perdidos, sobre todo en el astral, y es como una lámpara para los insectos, ¿verdad? Un llamador, Ujú. ¿verdad? Pero vienen porque están perdidos y ven ese cosito del medium y se acerca. No es Claro. con un ánimo de perjudicado, no es con No, el ánimo no, de no, perjudicado, pero claro, se inmanda el medium, como decías tú, y lo va vitalizando. Entonces ahí el medium se empieza a sentir cansado, dolor de cabeza, dolor de espalda, de nuca, eso es muy común, ¿tá? Y hay medium inclusive que te dicen así, Jorge, yo entro en tal lugar, un lugar donde hay promiscuidad, ¿no? Donde hay droga, donde hay vida, porque mi mentor me protege. mm, Bueno, a esos mediums yo les digo que sepan que no, ¿tá? El mentor no entra a esos lugares, mm, porque está lleno de obsesores. Ellos respetan su libre albedrío, pero se apartan, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los medios entran a esos lugares, ¿qué sucede con los obsesores? Los obsesores potencializan todo para conectarse mejor. Entonces, ¿qué pasa? Si un medium se toma una cerveza, porque hay muchos medios que dicen, yo tomo una cerveza y nada más. Los obsesores potencializan esa cerveza y en vez de estar tomando una, va a estar tomando 10. Ujú. Y lo hacen para conectarse mejor y beber a través de él el vapor etérico que despide la bebida. Ajá, Y eso con todo, puede ser con el sexo, las drogas también, ¿m? Porque ujú. entonces, ¿quién es el obsesor? Es alguien que ya vivió aquí. Y cuando pasamos para el otro lado, como te vuelvo a repetir, no nos crece nadie. Nosotros seguimos siendo alcohólicos. Claro, Entonces vamos a querer quedar acá. ¿tá? Ahora, yo como no tengo un cuerpo físico, yo no voy a poder agarrar un vaso, servirme una bebida, ¿verdad? Entonces allí, ¿qué va a hacer el obsesor? Va a buscar un hospedero. ¿Recuerdan cuando íbamos al liceo, hospedero, el que sí. alberga en su interior en un proceso de simbiosis y parasitosis, en fin? Bueno. Entonces ahí se da la obsesión por parasitosis. ¿tá? ¿Qué es Ujú. una parasitosis? Un organismo que vive y se desarrolla y se alimenta dentro de un huésped. El parásito, como decimos acá cuando uno no trabaja, ¿no? Es un Claro, parásito, claro, es más o menos. claro, Entonces lo claro. va a empezar a influenciar para beber a través del vapor etérico, como ya dije, que se desprende de la bebida. Ese obsesor captó su conducta, ¿verdad? Podemos cuidar nuestra conducta, y lo va a llevar a repetir el acto una y otra vez. Por eso es Ujú. que es tan difícil dejar los vicios, ¿tá? Porque una vez que el obsesor lo agarra, no lo suelta.
Es Claro, más claro, fácil para él así incidir que buscar hospederos. claro. Entonces, que subestiman mucho los vicios, ¿viste, Jorge? Por Sí, 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 ejemplo, sí. la marihuana. Dicen, yo fumo un porrito todos los sábados. Bueno, sepa que ya tiene el socio ahí. ¿Tá? Mm, Hoy va a fumar un porro, después va a terminar fumando todo el día, va a terminar cambiando de drogas, ujú. ¿tá? Porque el socio le va a ir pidiendo cada vez más. Claro, Entonces, claro, la claro. medicina dice que los vicios ¿cómo es? No se curan, que los vicios se controlan, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué pasa eso? Porque el tratamiento debería ser mixto. La medicina facultativa, como tú decías, Jorge, psicólogo, psiquiatra, ¿verdad? Y la desobsesión por otro lado. Y Ujú. por otro lado, también la persona debe querer hacer esos cambios, debe querer trabajar su reforma íntima. Porque lo que atrae a esos obsesores son nuestras imperfecciones, nuestros defectos, nuestros vicios. Entonces tú me dirás, ¿es posible la cura o no? Entonces va a depender de muchas cosas, de la Ujú. fe que la persona tenga, ¿verdad? De la persona querer hacer esos cambios, ¿ah? Y de no hacer de cuenta que el problema no existe, porque en el tema de los vicios, por ejemplo, la persona dice, yo no reconoce, o sea, está la lesión, ¿verdad? No, Claro, yo lo dejo cuando quiero, yo me curo cuando quiero, bueno, sepa que no, porque tiene ese socio ahí que se va a asegurar de que usted no cambie la rutina. claro, claro. Entonces, no es tan fácil. Por eso es que es tan difícil dejar los vicios. ¿Ah? Claro, La claro, claro. reforma moral es importantísima. Ujú. La reforma moral es importantísima, porque si no, ¿qué pasa? Jorge, es como tú cuando haces las desobsesiones, que no es otra cosa que una desobsesión en las regresiones, ¿verdad? Ujú. ¿Qué pasa? Tú le sacas el obsesor, o sea, lo envías a donde tenga que ir, a la luz, a donde sea. Pero si la persona no hace un cambio de acá, la persona sale y lo agarra a otro. A Mm. los 3 meses lo tenés otra vez en tu consultorio, Claro. porque no hizo la reforma que necesita, ¿verdad? Ujú. Porque como ya dije, lo que los atrae son nuestras afecciones. Claro. Entonces, eh, nosotros tuvimos un caso una vez que en las mesas mediúnicas, que estábamos conversando ahí con el obsesor y él nos decía, sí, pero yo no lo estoy perjudicando a la persona. Nosotros nos divertimos juntos. Eran, Claro, eran socios en el vicio de otras vidas. claro, Entonces, él estaba encarnado, el otro estaba como espíritu, pero seguían igual la juerga. claro, claro, claro. Contá un poquito qué es una mesa mediúmnica y cuál es la labor que hacen para la desobsesión, un poquito para las personas que no conocen, porque nosotros a veces nombramos algo y la persona dice, ¿qué es esto? ¿Qué es una mesa Es verdad, mediúmnica? es verdad. Claro, Nosotros lo damos sobreentendido porque claro. lo trabajamos continuamente. La mesa mediúnica se hace en el centro espírita, ¿verdad? Donde tenemos una cúpula de protección de nuestros mentores, los mentores del centro espírita, los guías espirituales, y es una mesa donde se ponen todos los mediums alrededor, y bueno, Ujú. ese día, no sé, la espiritualidad avisa, por ejemplo, que ese día se va a atender espíritus de obsesores, ¿ah? Eso ya es un grado que tiene que estar bastante evolucionado el centro espírita, ¿verdad? Primero empiezan a venir espíritus perdidos, espíritus de personas asesinadas, por ejemplo. Ujú. Entonces ahí se conversa con esos espíritus y se les eleva a la luz, o sea, se les ayuda a encontrar el camino. También cuando empiezan a llegar, por ejemplo, nos avisa la espiritualidad que van a llegar obsesores, se conversa con ellos porque por lo general los obsesores siempre traen la venganza, ¿verdad? O sea, siempre se están queriendo vengar de alguien. Ujú. Y muchas veces ese alguien del que se están vengando, nosotros también lo tenemos en el centro espíritu. Puede Ajá. ser un medium, ¿por qué no? O puede ser una persona que venga en asistencia al centro espíritu. Ajá. Bueno, se trata de evangelizar, digamos, de hacer resistir de esa venganza, ¿no? Que está digamos, a veces vienen de siglos, tramando esa Sí, venganza, ¿no? es una propia Y bueno, llegan a obsesión que tiene el obsesor, ¿no? Claro, claro, sí, sí. claro, claro. Y bueno, O sea ahí que, logramos o sea que muchas veces se logra se lo insta a que abandone a ese perdonar. propósito y perdonar. Claro, A perdonar porque es un bien para él también, ¿verdad? Porque claro. muchas veces están cansados ya de estar en el plano astral inferior, como decía, los oscuros, son Ujú. esos justamente, ¿no? Están cansados de estar en esa situación también. Entonces Claro. muchas veces también no se puede de una vez sola, y muchas veces logra treguas, no se logra el perdón totalmente.
Ujú. Entonces, como te estaba contando hoy, que ya me perdí, si la persona, por ejemplo, toma una cerveza, va a tomar 2 o 3 porque tiene que sustentar al socio, ¿verdad? Ujú. El obsesor ¿eh? Y otra cosa muy curiosa, Jorge, es que el obsesor le pasa la enfermedad por la cual desencarnó a esa persona. Ah, Por mira. ejemplo, si el obsesor desencarnó por un cáncer de pulmón porque fumaba, o desencarnó por una cirrosis porque tomaba, le va a pasar la misma enfermedad, porque ¿qué sucede? Los dos toman juntos, pero ¿de quién es el cuerpo físico? Del encarnado, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, si fumaba una cajilla por día, pero tiene que fumar 3 porque tiene que sustentar, obviamente que los pulmones no le van a recibir. Entonces va a desencarnar de la misma enfermedad que desencarnó ese obsesor. Ajá. Los Bien. órganos se le van a desgastar mucho más rápido. Claro, En o el sea, caso de las drogas, le te quería sustenta contar, el Jorge, que en el vicio. caso de las drogas, cuando Claro. son drogas más peligrosas, como es, por ejemplo, la cocaína, le sustenta el vicio, ahí va. Pero si, Claro. por ejemplo, fuese en el caso de la cocaína, que son drogas mucho más peligrosas, ¿sí? Si esa persona que se está drogando con cocaína tiene más de un obsesor, vamos a imaginar que tiene 3 obsesores, porque nunca tenemos uno solo, siempre tenemos más. ¿Ah? A veces son legión de Ivaldo Franco. Claro. Entonces, tiene 3, vamos a suponer que tiene 3 obsesores. ¿Qué va a suceder ahí? Sobredosis. Ujú. Claro, claro, Sobredosis. claro, Porque tiene que sustentarse él y tiene que sustentar 3 más. claro. Entonces, ¿dónde va a buscar el hospedero? Como tú me decías hoy, ¿cómo nos cuidamos? ¿Dónde va a buscar el obsesor ese hospedero? Quedamos en que era por sintonía vibratoria, ¿verdad? Entonces, Ujú. si el vicio, vamos a imaginar que el vicio es el sexo, tiene el vicio del sexo, ¿verdad? ¿Dónde lo va a buscar? Va a ir a un antro, va a ir a un cine donde den películas condicionadas, no va a ir a una biblioteca pública, obviamente lo va a hacer a buscarlo, Claro, ¿no? claro. En una charla una muchacha me dice, sí, pero hay libros con contexto erótico, sí, pero con toda la tecnología que tenemos hoy es muy difícil que un obsesor vaya a una Claro, biblioteca pública, ¿no? claro, claro. El inicio no lo voy a buscar a la biblioteca. Entonces, eh, hay obsesores que se especializan en muchas cosas, ¿no? Se especializan en obsesar medium, se especializan en adultos mayores, por ejemplo, cuando los dejan solos, abandonados en los lugares para ancianos, ahí es cuando el Ujú. obsesor se hace un trabajito, ¿no? Yo ya vi en tu canal que hablaron en algún momento sobre las ciudades espirituales, ¿verdad? Ujú. Sobre las Sí, colonias, sí, sí. y quiero que sepas también que ellos en el astral inferior tienen escuelas, que se llaman escuelas para vengadores, donde aprenden a obsesarnos. Ah, Y su mayor objetivo somos nosotros los medios. mm, Porque nosotros, por ejemplo, en las mesas mediúnicas, como te contaba, nosotros le estamos sacando soldados a sus vidas. claro, Porque nosotros desobsesamos y mandamos al superior. Entonces, claro, ellos vienen contra nosotros. Ellos no quieren que nosotros hagamos ese trabajo. claro, claro. No Am- podemos olvidar un poco que porque son obsesores quiere decir que sean burros. Ellos son inteligentes, son pacientes, son organizados, son unidos porque tienen un fin común, el fin común somos nosotros. Son Ujú. educados, Jorge, porque si nosotros abrimos las puertas con nuestros vicios, ¿verdad? Con nuestros defectos, ellos no entran, entonces son educados también. Y muchas veces yo digo, no exteriorizamos nuestros pensamientos, porque ¿qué pasa? Los espíritus superiores, ellos pueden leer nuestros pensamientos, pero los espíritus del astral inferior, ellos no pueden muchas veces leer nuestros pensamientos. Por eso es que el Evangelio en bar se hace en voz alta, para que ellos también lo escuchen. ¿Ah? Entonces, si nosotros exteriorizamos nuestros pensamientos, o sea, se los damos a saber, nosotros muchas veces estamos dando material para el enemigo, como digo yo, ¿no? Entonces, no exterioricemos lo que no queremos que ellos hagan. ¿No? Claro. En el tema de las obsesiones tiene mucho que ver el grado evolutivo, ¿no? Porque si nosotros vibrásemos en amor, en cordialidad, no habría obsesiones, tampoco habría espíritus Eso es lo que desencarnados. yo te quería preguntar. Eso es lo que yo te quería preguntar. Supongamos que una persona a raíz de escuchar todo esto, o información del centro espírita, o sea, que se va metiendo en esto y va comprendiendo de que, entonces yo sí tengo, no sé, tengo una intuición de que tengo cierto vicio o cierto, no hablemos de vicio, de cierta inclinación a tal cosa. Quiere decir que Sí, yo empezando a darme cuenta y empezando a cambiar mi patrón de pensamiento, yo puedo
Por echarlo, supuesto, digamos. Esto es importante. mira, es lo más importante, Jorge, lo más importante, porque cuando ellos vienen al centro espírita o van ahí a hacerse una regresión, que lográs direccionar, digamos, a ese obsesor, todo bien, pero como ya te dije hoy, salen para afuera y no cambian de acá, va a agarrar otro obsesor, porque están todos ahí esperando que uno dé un paso en falso, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, es sumamente importante el cambio mental. ¿Ah? Las causas principales de la venganza, del obsesor, son la venganza, es la venganza, ¿sí? Y hay 3 causas más, sin ser los vicios, que nos conectan directo al obsesor, y son el miedo, la rabia y la tristeza. Por eso, cuando entramos en depresión, es un paso a la obsesión. Por eso sí tendremos que cuidarnos nosotros, cuidarnos nuestra forma de pensar. ¿Ah? Hay mucha gente, como hoy hablábamos detrás de cámaras hoy, hay mucha gente que se queja de que su hogar es un pandemonio, ¿no? Que la familia está poseída, que hay fuerzas negativas que penetraron. Muchas veces todos esos conflictos perturbadores que nosotros queremos atribuirles a otros son cuestiones de nuestra propia responsabilidad. ¿Ah? Claro. Porque muchas veces mantener nuestra casa es nuestra responsabilidad. ¿No? En la casa todos sabemos que el factor de que son criaturas de los variados temperamentos, distintos caracteres, muchas veces la familia sufre allí conflictos afectivos, sentimentales que rondan, digamos, en factores espirituales. Entonces es muy complicado. Claro, entiendo. Bien. Me gustaría cerrar con una pregunta. Seguramente vamos a hacer otros encuentros para hablar de otros temas como la reencarnación, ¿no? Como los procesos de perturbación post-mortem, ¿no? Porque hay algo muy importante que yo siempre recalco, que yo desencarno y sigo siendo yo, con mis creencias, con lo que pienso, con mis vicios, nada más que estoy en otra dimensión. Entonces, por eso pasan muchas cosas de las que pasan, ¿no? Pero la pregunta que mucha gente hace, y con esto quería ya ir cerrando, es ¿por qué el bien permite que todo esto pase? ¿Dónde está la fuente? ¿Qué pasa acá que se permite todo esto? Vos, desde el lado tuyo. Nosotros tenemos que entender. ¿Cómo? No te escuché lo último. Te cortó un poquito ahí, por eso no te pude escuchar. Sí, nosotros tenemos que... nosotros tenemos que tener en cuenta que no es ni el bien ni el mal que permite, somos nosotros mismos que permitimos. En el plano astral inferior también hay leyes. Como hoy te decía, ningún espíritu puede venir y matarnos, porque si no, andarían dejando el tendal por todos lados. No puede hacer eso. Puede inducir a hacer ciertas cosas. Hay leyes que nos dicen. Entonces, en el tema de, como tú decías, de por qué permiten que se nos acerquen esas entidades, porque nosotros tenemos algo que aprender. Es aprendizaje para nosotros. Cuando hay una permisión, digamos, de que un obsesor se nos acerque y nos haga un tramo de nuestra vida difícil, es porque algún aprendizaje tenemos que sacar de ahí. Ajá. Y a causa de ese obsesor es cuando nosotros vamos haciendo ese cambio. A causa de ese obsesor es cuando llegan los medium con una mediunidad desordenada al centro espíritu. Entonces, el obsesor muchas veces es para nuestro bien, porque ese obsesor que nos está trayendo todas esas dificultades nos está impulsando a evolucionar, porque si no nosotros quedaríamos estancados. Porque si nadie me está diciendo lo que está bien y lo que está mal, si yo sigo por la vida y me dejo la vida, déjame llevar, como dice el brasilero, ¿no? ¿Qué sentido tiene la reencarnación? Nosotros reencarnamos con las pruebas que tengamos que venir, ¿no? a raíz de lo que nosotros tengamos que pasar para evolucionar. Nosotros ya venimos. Cuando nosotros reencarnamos, nosotros planificamos, bueno, voy a venir en tal familia, voy a trabajar de tal cosa, voy a nacer en tal momento y desencarnar en tal momento, de tal o cual enfermedad, y hasta las enfermedades se programan. Porque, por ejemplo, Jorge, si vos traes una misión de vida, ¿no? Vamos a imaginar, tu misión de vida es esta, hacer regresiones y llevar espíritus a la luz, ¿verdad?
Y vamos a imaginar que tú estás en el plano astral como espíritu para reencarnar, y vas a venir con esa misión, una misión muy importante, ¿está? Vos estás llevando con este canal inclusive la voz de mucha gente a muchas personas que están despertando en conciencia, ¿no? Entonces es una misión muy importante. Entonces tú estás como espíritu y decís, bueno, yo voy a ir, voy a hacer este tipo de trabajo para despertar conciencias, por ejemplo, pero yo sé que yo voy a venir y me voy a olvidar, porque ¿cuánta gente pasa por la reencarnación y no sabe ni Sí. qué vino a hacer? Sí, ¿Verdad? sí. Entonces, vos en el plano espiritual decís así, bueno, yo, Jorge, voy a hacer este trabajo, pero si yo paso la mitad de mi vida, por ejemplo, a los 40 años, yo no me doy cuenta de que yo vine a hacer esto, yo me voy a programar una enfermedad, me voy a programar un cáncer, que sabemos todos muy bien que la persona es una antes de un cáncer y otra después que sabe que tiene cáncer. Ahí ya cambia la cosa, ¿verdad? Ahí ya no es lo importante el dinero, no es lo importante la fama y el reconocimiento, ahí lo importante es la salud mía y la salud de mis seres queridos, primero, ¿no? Porque hay un cambio, un enfoque. Claro. Y esa enfermedad a mí me va a llevar a mi misión de vida, ¿tá? Porque si me voy ahí con ese cáncer, capaz que yo todavía no había despertado en la espiritualidad, y ese cáncer a mí me va a despertar en la espiritualidad. Me va a hacer ir a un centro espírita, me va a hacer ir a una religión, me va a hacer ir acá, me va a hacer a una religión, a otra, para entender el por qué, y porque yo ya le estoy teniendo miedo a la muerte, me va a pasar, ahí yo me voy despertando en la espiritualidad. Quizás después el cáncer se te va, porque esa es una misión la del cáncer también. Sí. Fue un medio para que vos te dieras cuenta cuál es tu misión de vida. Y ahí despertás y ahí salís a tu misión de vida. Entonces hasta las enfermedades nosotros las planificamos. La única cosa que no se planifica, que no la puedo decir porque si no nos censuran el canal, sí. La vamos a dejar para otro día. La vamos a dejar para otro día. Cosa que no se planifica. Ajá. Bien, bien. Después la vamos a nombrar con algún otro nombre. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que es muy interesante. Esto último que has dicho, obviamente, como algunos comentarios que a veces escucho en algunos videos, obviamente desentona con la conciencia habitual de muchas personas, ¿no? Porque, claro, muchas personas van a escuchar esto, yo ya lo sé, van a decir, ¿cómo está diciendo que una enfermedad es para un bien espiritual? ¿Qué es esto que dice esta mujer? Bueno, yo eso lo he visto comprobado con otras actividades que hago, donde ciertas cosas que fueron pasando o que pasan en la vida de la persona, las ha llevado a un camino espiritual, ¿no? Un accidente, un fallecimiento de alguien, ¿no? Entonces, sí, no. Claro, todo esto muchas veces parece muy loco a la conciencia habitual, ¿no? O sea, ¿qué dice esta gente, no? No, porque ¿qué es esto? ¿Cómo me van a venir a decir a mí esta locura de que, no sé, partió mi hijito y eso me llevó? Bueno, yo no puedo decir, ni me atrevería a decirlo, que en todos los casos es así, no me atrevería a decirlo, pero que he visto algunos casos en que es así, sí los he visto, ¿sí? De que, bueno, la partida de alguien llevó a una persona a después armar una fundación en pro de tal cosa, en pro de tal, o hacer un libro, o hacer videos, y entonces vos decís, qué casualidad, ¿no? Casualidad que pasó esto, ¿no? Bueno, y que todo sea para el bien eso, ¿no? Y bárbaro. Y bueno, y si es así, no sé, son muchas veces, yo digo, los secretos del alma, del más allá, que nosotros no tenemos totalmente claro acá en esta encarnación, todas estas cuestiones que el alma sí sabe, ¿no? No las tenemos totalmente claras. Entonces, bueno, es como ir haciendo un atisbo, como un acercamiento a algunas cuestiones, ¿no? Sí, decime. En el caso de los niños, por ejemplo, la muerte temprana de los niños se da por varios factores, ¿no? Que no nos da ahora para explicar todo, pero una de ellos justamente es venir por cierto periodo de vida a que con una misión, y esa misión es justamente despertar a la espiritualidad de los papás. Claro, que suena loco, obviamente esto, ¿no? Entre otras, hay un montón. Claro. ¿No? Obviamente, para el primero que escucha esta información, esto, bueno, suena... No, dejo de ver este video porque... Se te cortó.
Sí, no, digo que muchas veces en la conciencia habitual, y que yo mismo la podría haber tenido hace 20 años atrás, al escuchar esto hubiera dicho, no, apago este video, listo, ¿no? Y que está muy bien, hay que Se decirlo que requiere una comprensión espiritual, ¿verdad? por eso, pero está muy bien porque cada persona está en su nivel de proceso evolutivo conciencial, ¿no? Nadie tiene por qué, si vos querés apagar el video, lo apagás, si te interesa, lo ves, y está muy bien, es así como funciona la cosa, digamos, no hay que ni exasperarse ni criticar, porque bueno, esta otra persona, yo escucho a alguien que tiene un nivel espiritual mucho más alto, y algunas cosas que voy a escuchar de él yo voy a decir, ¿qué dice este? ¿No? Porque lo voy a decir, pero no juzgar, observar. Me checa, como dice Jocelyn Arellano, ¿me resuena? Bárbaro. ¿No me resuena? Listo. Nadie me está obligando a estar ahí, adelante de la pantalla, ¿no? Pero, Claro, libre albedrío. pero está bueno poder ir transmitiendo esto para que las personas puedan ir viendo, todos, yo también, ir viendo, a ver esto, ¿no? A ver esto otro que dicen por acá, ¿sí? Y yo mismo ir decidiendo qué elijo aceptar como verdad. ¿Tá? Esto es muy importante, ¿no? Por eso todas estas informaciones que da el canal y todas las experiencias, mucha de la información que yo doy está basado en lo empírico que pasa en regresiones. Y cuando se Claro. repite ya genera un patrón y bueno, para mí eso es así, porque no se ponen de acuerdo las personas para que tengan un alma perdida, ¿está? Entonces, muchas veces yo lo vuelco desde acá, vos lo volcás desde el lugar de tu experiencia en las mesas mediúmnicas, ¿está? Pero bueno, no es que alguien intente convencer a nadie con todo esto, ni mucho menos, No, ¿no? O sea, lo más mínimo, ¿no? Así que bueno, Roxana, ¿querés dar alguna dirección de tu canal, algún Instagram o algo para algún contacto de las personas que quieran ponerse con vos? sí, sí. Bien, déjalo entonces acá expresado y así vamos cerrando el Sí, mi encuentro por hoy. contacto de YouTube. Bueno, YouTube. por tu nombre está el Este, canal. está por mi nombre, se llama Entre Telones de la Espiritualidad. Ok, Entonces allí van a encontrar una serie de videos cortitos que quizás les pueda ayudar. ¿Ah? muy bien, Muchas muy bien, gracias desde ya a muy todos. bien. Bueno, ¿querés dejar algún mail, algo por si las personas quieren ponerse en contacto con vos? O el Instagram, no sé qué contacto querés dejar. No me buscan por Facebook nomás. Por Facebook que me escriban por Messenger, que yo contesto Ah, todo. y el Facebook está tu nombre, directamente así, Roxana. Bien, bien. Sí, Roxana Giribón. Muy bien. Bueno, muy bien, Roxana, ha sido un gusto. Nosotros vamos a seguir ahora por Muchas privado, pero gracias. muchas gracias por estar, muchas gracias a todos los que están escuchando y esperemos que todo esto sirva para seguir progresando y creciendo, que esa es la intención. Muchas gracias a todos. Gracias, Muchas Roxana. gracias por la invitación, Jorge. Gracias. Sean Gracias. bendecidos y amparados. Gracias.